Si quieres aprender a hacer letras o dibujos en 3D, vas a ver en este tutorial los primeros pasos con la línea horizonte y con la perspectiva frontal. Y todas estas son las diferentes perspectivas que voy a ir enseñando durante todos los vídeos, pero hoy empezamos con la más sencilla, que es la línea horizonte y la perspectiva frontal, como he dicho antes, que es con un punto de fuga. La línea de horizonte o LH es la línea que divide entre el cielo y la tierra. También puede ser el agua. Para que sea más fácil, la línea está dividiendo justamente dónde están nuestros ojos. Por encima vamos a tener el cielo y por debajo, en esta ocasión, el agua o la tierra. Siempre la línea horizonte es nuestro ojo. ¿Y cómo afecta la línea horizonte a nuestro ojo? Pues los objetos que están por encima veremos la parte de abajo y los objetos que están por abajo, como una mesa, veremos la parte de arriba. Cuando un objeto está en la línea horizonte y es tan grande que por arriba o por abajo no conseguimos verlo, no vamos a ver la parte de los 3D. Aquí tengo un claro ejemplo de una vía de tren con la línea horizonte y los postes de luz que van haciendo de un lado a otro siempre hacia el centro, igual como la vía del tren. Este efecto óptico es el que utilizan muchas veces para hacer un trampantojo. Aquí podemos ver un abecedario de graffiti en perspectiva frontal con un punto de fuga. Así al estilo al Star Wars, lo que es cuando se ve las letras entrando. Estas letras también tienen un punto de fuga que estaría arriba. Entonces esto está debajo de la línea horizonte, por eso vemos la parte de arriba. Que estas letras, aunque estén planas, sería el frontal del cubo que os antes he enseñado y esto sería la parte de arriba. Y en estas, sin embargo, las letras estas estarían por encima de la línea de horizonte. Antes de seguir, vamos a resumir. La línea horizonte es el nivel de tu ojo, que sería esta línea. Y el punto de fuga sería la parte centro, que es donde está tu visión, donde tú siempre vas a estar mirando. Da igual donde mire, ahí está el punto de fuga. Ahora, por ejemplo, estas son las líneas imaginarias, que son las grises, y estos son algunos objetos que he ido añadiendo. Recordamos que si esto, por ejemplo, es el frontal de un objeto, todo lo que es el 3D va siempre al centro, que es el punto de fuga. Lo bueno de que el punto de fuga de la perspectiva frontal, las líneas siempre van al centro y luego el 3D va en vertical, siempre en línea recta. Si veis, esto, por ejemplo, tú dices, este no va vertical porque este va a ser el 3D. Entonces, estas líneas irían así en horizontal y esta en vertical. Y siempre tenemos que ir con el mismo grosor. Por ejemplo, estos dos objetos, este sería el 3D que va al punto de fuga, aquí iría otro que casi no se va a visualizar porque está en el centro, ¿vale? Y ahora este, como vendría de esta punta hacia adentro, ¿vale? Pero este está aquí. Lo que podemos hacer es que este esté por encima, entonces no se va a visualizar. Y este pasaría por detrás. Para que vosotros lo entendáis, voy a hacer unos puntitos. Y este iría para arriba y se uniría aquí. Porque esto sería de esta manera. ¿Vale? Iría siempre este 3D para acá. Y así es como se vería. Por ejemplo, este que está aquí abajo coge desde los dos ángulos. Vamos, el 3D podemos hacer lo largo que queramos. ¿Veis? No se ve en ningún lateral porque está en la parte céntrica. No tiene por qué siempre verse. Además, vosotros lo vais a notar cuando cogéis un objeto como una caja y lo movéis a un ángulo de la cara a otro. Si aquí están, por ejemplo, los dos ojos, tú pones el objeto y lo vas moviendo. Entonces, en esta parte, cuando lo giras, se vería el lateral izquierdo y al revés, si estamos en esta parte, lo veríamos en la parte derecha. Lo que pasa es que ahora mismo estoy viendo la parte superior porque está por debajo de la línea de horizonte. La línea de horizonte está aquí, que es la que está un poquito más oscuro. Y esta le pasaría lo mismo, pasa que esta es la parte del 3D. No se vería ni la parte de arriba ni la parte de abajo, porque está justamente en la línea horizontal. Por ejemplo, si observamos este objeto, todas las líneas irán para el centro, este sería el 3D y ahora esta parte no se vería, porque realmente sería así, ¿vale? Entonces, esta que da el 3D siempre tiene que tener el mismo grosor y esto no se vería
porque el objeto es en la parte frontal. Y este que tiene perspectiva, por ejemplo, ¿qué sería? La parte frontal, no, porque tiene perspectiva. Entonces, está claro que tenemos que hacer la parte frontal. Todo con el mismo grosor, la perspectiva, y aquí tenemos esto. Y así son todos los objetos. ¿Veis cómo va cogiendo esto una profundidad? Y aunque ahora mismo creáis que esto es la perspectiva ojo de pez, no, esto es la perspectiva normal, que es la frontal, que es con un punto de fuga. Así es como nosotros vemos ahora mismo lo que son los objetos en un día normal, ¿vale? Esto es lo más simple. Ahora, lo siguiente paso será con la perspectiva oblicua, con dos puntos de fuga. Así que verte preparando y suscríbete al canal.